Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy voy a traer el PC que me he montado y prácticamente puedo decir que tengo el PC de mis sueños. Hace poco subí un vídeo del PC que tenía, cómo rendía y tal. Básicamente tenía un Ryzen 5 5600X, 32 GB de RAM, una 3070. Y para videojuegos, la verdad que ya con las configuraciones Ryzen 5, Intel i5 de las últimas generaciones, van muy bien. Pero ¿qué pasa? Que yo ya para el canal necesitaba un poquito más de potencia, sobre todo para edición en 4K, que sí que lo podía hacer ajustando un poquito el Premiere, que si bajando, no sé, la calidad de reproducción, bueno, que tenía que poner el programa súper bajo de recursos, porque es que si no, no me tiraba. Y entonces digo, bueno, hay que ya dar un salto. Y la verdad que he estado viendo varios componentes, pero lo tenía claro. Esta vez me iba a ir por Intel. Básicamente las anteriores configuraciones que tenía han sido todas con Ryzen. Pasé por el Ryzen 5 3600, después el Ryzen 5 5600. Y es cierto que Ryzen funciona muy bien para tema gaming. Los Ryzen 5 son increíbles. Pero digo, bueno, para tema edición, podría haberme ido por un Ryzen 7 o por un i7. Ya a los 9 no podía llegar por presupuesto. Y entonces, bueno, indagando un poquito y tal, los Ryzen de nueva generación se calientan muchísimo. Es cierto que los Intel también, pero en esta última generación, en la generación 14, han podido ajustar un poquito eso de las temperaturas, que en la generación 13 no lo hicieron y llegaban a temperaturas súper altas. Entonces me he montado una configuración que sinceramente estoy flipando porque va fluido, un rendimiento increíble, de verdad, es una maravilla y lo quería compartir con vosotros y ahora lo voy a enseñar, que el PC está por aquí, pero también os voy a enseñar un poquito el montaje y os voy a hablar un poquito también de las complicaciones que ha causado este montaje. Así que vamos a empezar. La placa base que hemos elegido es una BED 760 Aorus Elite AX. De verdad, esta placa base es increíble, sale en torno a unos 170 euros más o menos. La pillé en rebaja, así que me salió mucho más barato. Y estoy encantadísimo con esta placa base. Tiene tres conexiones para M.2, que es que lo necesitaba. La anterior placa base mía era una B450 y se me quedaba súper corta. Y ya tengo para meter 3 M.2 que tienen una conexión PCI 4.0 y estoy fascinado porque de verdad no sabéis para lo que soléis mover archivos de vídeo, tal, tener un M.2 de calidad es imprescindible. Las velocidades de transferencia de archivos para cargar el programa, para pasar los vídeos al programa, se ve, de verdad, lo he visto aumentado por 10. Increíble la velocidad que cubre esta placa base. Obviamente después le tienes que poner componentes que cumplan también con estas velocidades, pero de verdad, lo que es el soporte de esta placa base es auténticamente increíble. Después, como hemos dicho, tiene tres conectores PCI 4.0 M.2. Obviamente soporta la nueva generación de memoria RAM DDR5, que le he puesto dos módulos de 16 GB para tener 32 GB de RAM a 6000 MHz. Acer Predator, que tiene una velocidad de escritura y de lectura de 7000 megabytes por segundo. Más o menos ronda por ahí, 7200 de escritura y de lectura 6000 y pico, al revés. No lo recuerdo, pero independientemente de eso, lee y escribe, o sea, y copia increíblemente rápido. Si tienes dos de estos de 1 TB o 2 TB cada uno y vas a mover archivos, no sé, de vídeo o incluso, no sé, archivos muy pesados, lo va a pasar súper rápido. Y yo de verdad, esto es una de las cosas que más he agradecido en el cambio del PC, porque sinceramente la transferencia de archivos que estoy teniendo ahora mismo es una locura. También para descargar los juegos, si tienes una buena conexión a internet, el juego te va a copiar súper rápido en estas unidades de almacenamiento. Y bueno, ya no te digo cómo arranca el Windows de rápido. Bien, una vez que hemos visto la placa base, la memoria RAM, que es también una Acer Predator, que es preciosa, la estáis viendo en las imágenes, y también hemos visto el almacenamiento, vamos a hablar un poquito del procesador. He elegido un i7 14700KF. F, ¿por qué? Bueno, porque no necesito gráfico integrado, porque tengo la tarjeta gráfica. Es cierto que cuando tienes gráfico integrado, incluso teniendo la tarjeta gráfica, en programas de edición de vídeo y tal te puede servir. Incluso si utilizas OBS, puedes utilizar el codificador del procesador. Bueno, puedes hacer varias cositas incluso teniendo la tarjeta gráfica, ¿no? Los gráficos integrados del procesador también te sirven. Pero en este caso, para lo que lo quiero, simplemente he decidido por el KF porque lo encontré también en oferta y digo, mira,
hay bastante diferencia del dinero con el que tiene los gráficos integrados, que sería el que termina solamente en K. Digo, bueno, pues me decanto por el KF, que tampoco voy a notar una gran diferencia. Vamos a hablar un poquito de las características de este procesador. Sinceramente, este procesador lo he estado utilizando sobre todo para la edición de vídeo. También utilizo mucho Illustrator, Photoshop. Es increíble, de verdad. Una fluidez. Tiene 20 núcleos. O sea, imaginaros qué locura. 20 núcleos. Vengo de un procesador que tiene 6. Después de hilos, tiene 28 hilos. O sea, increíble. La cantidad de subprocesos que puede tener este procesador es brutal. 28 hilos. Yo venía de 12 hilos. Al final los subprocesos son que dentro del programa, digamos, las tareas las divide y lo va cogiendo cada hilo, ¿no? Así la tarea se reparte para que sea más productivo. Después encontramos en la nueva generación de Intel de 12, 13 y 14 los núcleos de rendimiento y los núcleos eficientes. Encontramos de núcleo de rendimiento 8 y núcleo de eficiencia 12. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando necesitemos más potencia, los núcleos de rendimiento van a salir a reducir, y cuando estemos haciendo a lo mejor tareas sencillitas, pues los núcleos de rendimiento son los que van a salir a reducir. Y tenemos de potencia base 125 vatios, el procesador si está, bueno, no está consumiendo mucho rendimiento, está por unos 125 vatios y puede llegar hasta 253 vatios de potencia, es decir, un TDP alto. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Bueno, pues si vamos a poner el procesador en máxima potencia, tenemos que tener una refrigeración que cubra las necesidades del procesador. De disipación, bueno, de disipación me he comido un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente he reutilizado piezas, componentes que tenía en el antiguo PC, por ejemplo, la torre y la fuente de alimentación, me servía. ¿Y qué pasa? Que tenía que estudiar bien qué disipador poner. ¿Por qué? Porque sí tengo un buen flujo de aire, soporta bastantes ventiladores esta torre. Lo que pasa que no me entraba. O sea, de altura algunos no me entraban, otros me chocaban con la memoria RAM. Y digo, uff. Entonces me he ido a por una vieja confiable. Yo creo que esta disipación no falla. Y es una Arctic de 240 milímetros, la versión 3, es decir, la versión última. Esta disipación, de verdad, es increíble. Obviamente no es extravagante, no tiene RGB, pero cumple muy bien con sus funciones. Ahora os voy a dejar, bueno, una parte en la que vais a ver las temperaturas del procesador con esta disipación líquida. De verdad, es la típica disipación que no tiene, como digo, RGB, no es así llamativa, pero va a cumplir muy bien con sus funciones. También te trae una pastita térmica MX6. Entonces estoy muy contento con esta disipación. Entraba en mi torre, como he dicho, que la he reutilizado porque, bueno, hay que ajustar un poquito el presupuesto. Así que estoy muy contento con esta disipación y sin duda yo creo que va a poder con este i7 14700KF y mantenerlo en las temperaturas indicadas. Fuente de alimentación la he reutilizado, es una Gigabyte modular de 750 vatios 80 plus Gold. Esta fuente de alimentación se puede quedar corta, va justa, ¿vale? Como hemos dicho, el procesador tiene un TDP de 253 vatios a máxima potencia. La tarjeta gráfica es una RTX 3070, que aunque sea de la serie 3000, es un tarjetón gráfico que para editar y tal me va estupendo, me va de perlas. Y bueno, la tarjeta gráfica también tiene un TDP alto. Más o menos el PC, si se pone a máximo rendimiento, consumiría entre los 700 vatios. Va muy justo, pero bueno, 750 vatios hasta ahora me puede ir bastante bien. A lo mejor en un futuro pongo una de 1000 vatios por si quieres mejorar algo. Como digo, en un futuro quiero meter una mejor tarjeta gráfica, lo sea, pues para tener de sobra y la podría reutilizar después en futuros proyectos. Entonces, hemos visto la fuente de alimentación y por último, una RTX 3070. ¿Por qué no una tarjeta gráfica de nueva generación? Bueno, como he dicho, tenía un presupuesto, tenía que elegir qué componente cambiar y elegí por, bueno, lo que es la base, ¿no? Procesador, placa, memoria RAM y almacenamiento. Y la 3070 a día de hoy es un tarjetón gráfico más o menos. El rendimiento de una 3070, sin contar las tecnologías y tal, está en torno, bueno, alrededor de la 4060 Ti. Más o menos tienen el mismo rendimiento. Así que esta tarjeta gráfica, la verdad que va a dar un rendimiento bueno para edición, para juegos, etcétera, acompañando a este procesador. Obviamente no va a existir cuello de botella ni nada de eso, y la combinación de este procesador y de esta tarjeta gráfica, de verdad, es increíble. Me da un rendimiento increíble en videojuegos y en edición. Y estoy muy contento
con mi nuevo PC. Ahora os voy a traer algunas pruebas en videojuegos, tal, y vamos a hablar un poquito, pero bueno, yo creo que es un PC increíble, estoy súper contento, el trabajo que hago se ha vuelto mucho más eficiente, mucho más rápido y mucho más gustoso a la hora de trabajar en Premiere, no tengo que bajar la calidad de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un PC que si vosotros queréis editar, trabajar con archivos en 4K, este PC es idóneo. Obviamente puede haber variaciones, pero mira, si tú tienes un EV.2 veloz, DDR5, 32 GB, un i7 como este, un 14700K o un Ryzen, si te vas por Ryzen 7 de última generación, yo te aconsejo Intel. Y una gráfica, aunque sea de la generación pasada, como una 3070, la 3060 no tiene sentido, pero la 3070 sí. Vas a tener un PC para edición de vídeo que te va a durar varios años sin ningún tipo de duda. Si quieres editar más de 4K, 6K por ejemplo, bueno, pues vete a 64 GB sin ningún tipo de problema. Pero lo que es el procesador y la memoria RAM te va a dar, lo que es el procesador y la tarjeta gráfica te va a dar sin ningún tipo de problema. Así que nada, vamos a ver las pruebas y cerramos. Bueno chicos, como habéis visto, las pruebas de este procesador en tanto edición de vídeo, en codificación, en videojuegos, es increíble, de verdad. Tengo el PC soñado, empecé por PC de gama media, gama de entrada para videojuegos, con Ryzen 5 3600, 5600X, y pasar a un i7 14700 es un salto para mí increíble, brutal, no sé, me ha encantado, me fascina, no sé, al final tener un PC que de verdad sueñas es increíble. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, que es muy importante. Sígueme en las redes sociales, que lo tengo abajo en la descripción. También tengo un grupo de Telegram que puedes entrar para charlar conmigo sin ningún tipo de problema. Y nada, nos vemos en otro vídeo, espero que os haya gustado, adiós. Es cierto que para videojuegos tú comparas un Ryzen 5 7600X, el último de Ryzen 5, y lo compara con el i7 14700KF, obviamente el i7 va a ir mejor, va a ir un poquito mejor. Pero no hay una diferencia abismal. Incluso si ya pasamos a jugar a 2K y 4K, la diferencia va a ser mínima. Incluso puede ser igual. Incluso el Ryzen 5 puede ganar en algunos juegos. No lo sé, pero podría ganar por 1 o 2 FPS. Pero ya para temas de codificación, de trabajar con archivos pesados, edición de vídeo, ahí sí que notamos una gran diferencia. Tenemos que saber muy bien cuando hacemos un PC, lo más importante del PC, para qué lo vamos a utilizar, y una vez que hayamos visto y hayamos decidido para qué vamos a utilizar el PC, tenemos que hacer un PC equilibrado, ¿vale? Un PC que esté equilibrado. De nada sirve tener un superprocesador y una fuente, por ejemplo, mala, o una tarjeta de gráfica de bajos recursos. Tiene que ser una cosa equilibrada. Entonces, lo que quiero deciros, que si es para videojuegos, con un Ryzen 5, un i5 de últimas generaciones, vais a ir sobrados. No hay tanta diferencia ya con los Ryzen 7, con los i7, con los i9 y con los Ryzen 9. En videojuegos ya no hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque para videojuegos lo que más demanda es la tarjeta gráfica, no el procesador. Entonces, si el procesador está en un videojuego a un 20%, a un 15%, la gráfica es lo que va a salir a relucir, ¿no? Lo que te va a dar más diferencia de fotogramas por segundo es que tenga una mejor gráfica. Pero bueno, yo como lo necesito, como digo, para temas de edición y tal, un i7 me viene de perlas. Me viene de perlas. Y obviamente también para echar mis partiditas va sobradísimo este procesador. Y os voy a hablar un poquito de él.